El chirrido de los frenos duró menos de 2 segundos. El chirrido de los frenos duró menos de 2 segundos. Cuando el empresario madrileño Álvaro Medina abrió los ojos en el Hospital Universitario La Paz, no reconocía la habitación, apenas recordaba su propio nombre y sentía un dolor que le ocupaba el cuerpo entero sin dejarle espacio para nada más. Los médicos le explicaron que había sobrevivido a un grave accidente de tráfico en la autovía A6, a las afueras de Madrid. Tenía varias fracturas, una fuerte conmoción cerebral y lagunas de memoria que podrían tardar meses en desaparecer. Pero nada lo desconcertó tanto como la mujer del uniforme azul de limpieza que lo observaba en silencio junto a su cama. Tenía los ojos llenos de lágrimas, parecía conocerlo. Parecía haber esperado ese momento durante años. Ella sonrió con nerviosismo y, en voz baja, le hizo una pregunta que le heló la sangre. ¿De verdad no se acuerda de mí? Álvaro Medina tenía 42 años en el momento del accidente. Una empresa tecnológica con sede en el Paseo de la Castellana que empleaba a más de 200 personas. Y la clase de agenda que obliga a llevar el teléfono siempre encendido y a comer la mayoría de los días frente a una pantalla. Había construido todo eso desde cero, o casi desde cero, partiendo de una idea que tuvo a los 27 años en un piso compartido de 4 habitaciones en el barrio de Malasaña y que en ese momento no parecía más sólida que cualquier otra idea de cualquier otro joven con demasiada ambición y demasiado poco capital. Había tardado 6 años en convencer a los primeros inversores, otros 4 en que la empresa dejara de perder dinero y otros 3 en que el sector empezara a tomarlo en serio. Lo que había conseguido era real, y lo había conseguido trabajando, y eso era algo que él sabía y que le importaba saber, aunque no fuera el tipo de persona que lo dijera en voz alta con frecuencia. El accidente ocurrió un martes de noviembre, poco después de las 9 de la mañana. Álvaro conducía hacia Madrid desde una reunión en Valladolid a la que había ido el día anterior y de la que volvía antes de lo previsto porque una llamada de última hora había adelantado otra reunión en la capital. La autovía A6 estaba mojada por la lluvia de la noche anterior y había niebla baja en los tramos más elevados. Un camión que había perdido el control en el carril contrario cruzó la mediana y el impacto fue lateral, en el lado del conductor. Los servicios de emergencia tardaron 18 minutos en llegar y otros 24 en extraerlo del vehículo. Llegó al Hospital Universitario La Paz en helicóptero medicalizado, con tensión inestable y 3 fracturas confirmadas, 2 costillas y el radio del brazo derecho. La conmoción cerebral fue la complicación más seria, no por su gravedad inmediata, sino por lo que dejó detrás cuando el cerebro empezó a estabilizarse. Un vacío en la memoria que no era completo pero sí selectivo, como si alguien hubiera entrado en su cabeza y hubiera borrado capítulos enteros de manera aparentemente aleatoria. Recordaba su nombre. Recordaba su empresa, recordaba a su madre, que vivía en Toledo, y a su hermana, que vivía en Valencia. Recordaba los últimos 5 años con una claridad razonable, pero todo lo anterior, a los 32 años aproximadamente, aparecía envuelto en una bruma que a veces se aclaraba en destellos cortos y sin contexto, una imagen aquí, una voz allá, sensaciones sin nombre que llegaban y se iban antes de que pudiera agarrarlas. Los médicos le explicaron que ese tipo de amnesia postraumática era frecuente en conmociones de esa intensidad y que la recuperación era posible pero no predecible. Algunos recuerdos volvían solos, otros necesitaban estímulos concretos y otros podían no volver nunca del todo. Álvaro escuchó eso con la misma atención con que escuchaba cualquier problema que requería una solución, y luego se quedó mirando el techo de la habitación, preguntándose qué era exactamente lo que había perdido
y si iba a poder reconocerlo cuando lo recuperara. Fue en la tarde del segundo día cuando la vio por primera vez, o por primera vez desde que tenía memoria de haberla visto. Entró en la habitación con el carro de limpieza, con el uniforme azul del hospital y el pelo recogido en una cola, y se detuvo un momento en la puerta cuando vio que él estaba despierto. Algo en su cara cambió en ese instante, algo rápido y difícil de catalogar, como cuando alguien recibe una noticia que llevaba tiempo esperando y que llega con más peso del que había anticipado. Se acercó al carro, sacó el material para limpiar la zona del lavabo y empezó a trabajar con la cabeza inclinada. Álvaro la observó porque no tenía gran cosa más que hacer y porque algo en esa mujer le producía una sensación que no sabía nombrar, una familiaridad vaga e incómoda, como cuando uno cree reconocer una canción pero no consigue recordar cómo se llama. Ella terminó de limpiar el lavabo y recogió el material. Cuando pasó junto a la cama de camino a la puerta, sus ojos se encontraron un momento, y Álvaro vio que los tenía llenos de lágrimas que no habían llegado a caer. Se detuvo, lo miró, y le preguntó en voz muy baja si de verdad no se acordaba de ella. Álvaro dijo que lo sentía, que tenía problemas de memoria por el accidente, que quizás se conocían, pero que en ese momento no era capaz de ubicarla. Ella asintió con la cabeza con una compostura que le debió de costar. Dijo que no se preocupara, que no tenía importancia, y salió de la habitación. Álvaro se quedó mirando la puerta cerrada, con esa sensación de haber perdido algo que no sabía que tenía, que es una de las sensaciones más extrañas que existen. Esa noche no durmió bien. Cuando dormía, tenía sueños que no eran exactamente sueños, sino fragmentos. Imágenes sueltas, sin orden ni narración. Una cafetería con las sillas subidas sobre las mesas, lluvia contra un cristal, una chica joven sentada en el suelo con la espalda apoyada en una pared, el olor específico del detergente de fregar con el que alguien limpiaba suelos de baldosa. Nada que tuviera forma completa, nada que pudiera retener cuando abría los ojos. Al día siguiente preguntó a la enfermera cómo se llamaba la limpiadora que había estado en su habitación la tarde anterior. La enfermera consultó el turno y le dijo que debía de ser Sofía, la supervisora del equipo de limpieza de esa planta que llevaba años en el hospital. Álvaro repitió ese nombre en silencio varias veces. Sofía. Algo en ese nombre rozaba un borde de algo, como cuando uno toca en la oscuridad el contorno de un objeto sin poder ver de qué se trata. Sofía Herrera tenía 38 años, aunque aparentaba menos, y llevaba 11 trabajando en el Hospital Universitario La Paz, los últimos 4 como supervisora del equipo de limpieza de la 4ª planta. Era una mujer de presencia tranquila y eficiente, de las que organizan bien el trabajo y consiguen que las personas a su cargo se sientan respetadas, lo cual no es tan frecuente como debería en ningún sector, y menos en los que están sistemáticamente infravalorados. Sus compañeras la describían como justa y directa, alguien que decía lo que pensaba sin crueldad y que resolvía los problemas antes de que se convirtieran en conflictos. Fuera del hospital, tenía una vida ordenada y no especialmente llamativa, un piso en el barrio de Carabanchel que compartía con su gata, clases de fotografía los sábados por la mañana que había empezado 3 años atrás casi por accidente y que se habían convertido en lo que más le gustaba de la semana, y una relación sólida, aunque geográficamente complicada con su madre, que seguía viviendo en Toledo, y que la llamaba los domingos por la tarde con una regularidad que Sofía nunca habría pedido en voz alta, pero que en el fondo agradecía más de lo que admitía. Lo que nadie en el hospital sabía, porque Sofía no era de las que cuentan las cosas que no son necesarias contar, era que la razón por la que ella trabajaba en ese hospital, la razón por la que había terminado sus estudios de secundaria cuando estuvo a punto de dejarlo,
La razón por la que su madre había encontrado el trabajo estable que les había cambiado la vida a las dos tenía nombre y apellido. Y ese nombre y apellido estaba ahora en la habitación 412 con 3 fracturas y una conmoción cerebral y sin ningún recuerdo de haber existido en su vida. Sofía tenía 16 años cuando conoció a Álvaro Medina. Era el otoño de su segundo año de bachillerato y estaba a punto de no terminarlo. No por falta de capacidad, sino por falta de todo lo demás: dinero, energía y la convicción de que las cosas podían ser distintas de como eran. Su madre, Pilar, limpiaba oficinas por las noches y cafeterías por las mañanas, y aún así llegaban justas a fin de mes, con el tipo de justeza que significa que un imprevisto de 200 euros es una crisis real. En el instituto, eso se notaba de maneras que los adultos tienden a subestimar y los adolescentes conocen perfectamente. La ropa que no es de marca, el material escolar que llega tarde porque hay que esperar a las rebajas, los viajes de fin de curso a los que no se va porque no se puede. No había crueldad organizada, no había un grupo de personas dedicadas a hacerle la vida imposible. Había algo más difuso y en ciertos aspectos más difícil de combatir: la invisibilidad de quien no encaja en el molde económico del grupo y los comentarios pequeños y constantes que se acumulan hasta que uno empieza a preguntarse si tiene sentido seguir intentándolo. La cafetería donde trabajaba su madre algunos turnos era la misma donde Álvaro trabajaba a media jornada para pagarse los estudios universitarios. Él tenía 20 años. Estudiaba ingeniería informática en la Universidad de Castilla-La Mancha y tenía esa energía específica de los jóvenes que todavía creen que el mundo puede organizarse de manera más razonable si uno se aplica en ello con suficiente determinación. Era el tipo de persona que nota lo que pasa a su alrededor sin necesitar que nadie se lo señale. Y lo que notó una noche de octubre, mientras cerraba el local después de que todos los demás se hubieran marchado, fue a una chica de uniforme que fregaba el suelo de la zona de las mesas con la cabeza inclinada y los hombros en una posición que no era agotamiento, sino otra cosa: la posición específica de alguien que está intentando que no se note que está llorando. Le preguntó si estaba bien. Sofía dijo que sí, que era el frío. Álvaro dijo que hacía calor dentro y que el frío no tenía sentido como explicación. Sofía siguió fregando. Álvaro se sentó en una silla junto a la barra y dijo que no tenía prisa, que podía esperar. Hubo un silencio largo durante el cual Sofía siguió trabajando y Álvaro siguió esperando sin presionar. Y luego, porque a veces el cansancio es más fuerte que la guardia, Sofía le contó lo que estaba pasando. No todo de golpe, ni en orden, ni con ninguna estructura particular. Lo fue contando a trozos mientras terminaba de fregar. Y Álvaro lo fue escuchando sin interrumpirla. Y cuando ella terminó, él no dijo nada condescendiente, ni nada que sonara a consejo no pedido. Dijo que entendía, y preguntó si podía hacer algo. Sofía dijo que no, que gracias. Pero Álvaro era el tipo de persona que interpreta el no gracias de alguien que está al límite de sus fuerzas como una respuesta provisional y no como una respuesta definitiva. Durante las semanas siguientes apareció con cosas que no parecían grandes gestos, pero que en la vida de Sofía tenían un peso específico considerable. Libros de texto de segunda mano que había encontrado en una librería del centro y que cubrían exactamente las asignaturas que ella necesitaba. Una tarde, cuando se enteró de que los compañeros de clase de Sofía habían hecho un comentario sobre su ropa en voz suficientemente alta para que ella lo escuchara, fue al instituto a recogerla a la salida y caminó con ella hasta la parada del autobús, hablando de cualquier cosa, no para resolver nada, sino para que ella no tuviera que caminar sola, con ese peso encima, ese día concreto. Y a través de un contacto de su familia,
un hombre que gestionaba el mantenimiento de varios edificios de oficinas en Toledo, consiguió para Pilar, la madre de Sofía, un puesto de trabajo con horario más estable y mejor sueldo que lo que tenía hasta entonces. No lo hizo con fanfarria, no lo convirtió en algo de lo que hablar ni en una historia que contar. Lo hizo con la naturalidad de quien ve un problema que puede ayudar a resolver y lo resuelve, sin necesitar que eso sea más que eso. Cuando unos meses después terminó el curso y llegó el momento de marcharse a Madrid para empezar una nueva etapa, le dio a Sofía una pulsera de plata sencilla que había sido de su abuela y que él llevaba en el bolsillo desde hacía tiempo sin saber muy bien por qué. Le dijo que era para que la recordara cuando las cosas se pusieran difíciles, que las cosas siempre se ponen difíciles en algún momento y que lo importante era seguir. Y le dijo una frase que Sofía había llevado consigo durante 22 años, con la misma fidelidad con que se llevan las cosas que cambian el rumbo de la vida. Algún día ayudarás a otras personas igual que alguien te ayudó a ti. Álvaro se marchó a Madrid. Sofía terminó el bachillerato, hizo un módulo de gestión sanitaria, encontró trabajo como auxiliar de limpieza en el hospital, ascendió, estudió mientras trabajaba, ascendió de nuevo. Su madre llevaba años en el mismo trabajo estable, con vacaciones pagadas y todo lo que viene con ello. Y la pulsera de plata estaba en el cajón de la mesilla de noche de Sofía en el piso de Carabanchel, en el mismo estado en que la había recibido, porque había habido momentos a lo largo de los años en que Sofía la había sacado para ponérsela, y luego había decidido que no, que ese no era el momento todavía, que el momento llegaría cuando tuviera sentido de una manera que todavía no sabía cuál sería. El momento había llegado de una manera que nunca habría anticipado, con un hombre de 42 años en una cama de hospital que la miraba sin reconocerla. Sofía tardó 3 días en volver a hablar con Álvaro después de ese primer intercambio. No lo evitaba, seguía entrando a limpiar la habitación en sus turnos, pero lo hacía con eficiencia silenciosa y sin forzar ningún contacto. Lo observaba sin que él lo notara la mayor parte del tiempo, y veía en él algo que no esperaba encontrar. No la persona importante y distante que había seguido a distancia durante años en las páginas de economía y en las noticias del sector tecnológico, sino una persona vulnerable y desconcertada que intentaba reconstruir su propio mapa interior con las piezas que le quedaban. Eso la afectó de una manera que no había anticipado, porque la persona que ella había guardado en la memoria durante 22 años era un chico de 20 años que fregaba barras de cafetería y que un día decidió que lo que le pasaba a una chica que apenas conocía era suficientemente importante como para hacer algo al respecto. Y ese chico seguía siendo recognoscible en el hombre de la cama, aunque el hombre no pudiera verlo. Fue Álvaro quien retomó el contacto el cuarto día, cuando Sofía estaba terminando de limpiar la ventana de la habitación y él le preguntó sin preámbulos y con la directez de alguien que ha decidido que no tiene energía para rodeos, cómo se conocían. Sofía se quedó quieta un momento con el trapo en la mano, luego se volvió hacia él y le dijo que eran de la misma ciudad, de Toledo, que se habían conocido de jóvenes. Que no era nada importante, que no tenía que preocuparse por eso ahora. Álvaro dijo que lo que no recordaba le parecía exactamente tan importante como lo que recordaba, quizás más, porque al menos lo que recordaba ya lo tenía. Sofía lo miró y pensó que eso era una manera muy exacta de describir lo que es perder parte de la propia historia. Le dijo que habían coincidido en una cafetería donde los dos trabajaban, que él había sido amable con ella en un momento en que eso no era la norma, que lo recordaba bien, aunque entendía que para él hubiera sido una cosa pequeña entre muchas cosas pequeñas de esa época.
Álvaro la escuchó con atención y luego dijo que no le parecía que fuera una cosa pequeña, que tenía la sensación de que había algo más, que esa sensación era lo más cercano a un recuerdo que tenía en ese momento y que no quería descartarla. Sofía dijo que tenía razón en no descartarla y que ya habría tiempo para el resto. Los días siguientes fueron construyendo algo que ninguno de los dos había planificado. Álvaro estaba en el hospital para una recuperación que iba a durar semanas, con sesiones de fisioterapia para el brazo y el seguimiento neurológico para la memoria. Y los turnos de Sofía en esa planta eran regulares. Empezaron a hablar durante esos ratos con la naturalidad con que ocurren a veces las conversaciones en los hospitales, donde las circunstancias eliminan muchas de las barreras habituales y la gente habla de cosas reales con más frecuencia de lo que lo haría en cualquier otro contexto. Álvaro le preguntaba cosas sobre el hospital, sobre su trabajo, sobre Toledo. Sofía respondía con honestidad y con cuidado, eligiendo lo que decía sin mentir, pero sin decirlo todo todavía, como quien construye un camino piedra a piedra en lugar de señalar el destino desde el principio. Álvaro empezó a tener más fragmentos. Llegaban sin orden, como siempre, pero empezaban a acumularse de una manera que el neurólogo describió como prometedora. El olor de una cafetería específica, el sonido de la lluvia contra un cristal particular, una sensación de estar haciendo algo que importaba, aunque no supiera exactamente qué. Le contó a Sofía esos fragmentos con la confianza de alguien que ha encontrado en ella a una persona que escucha de verdad, sin interpretar ni juzgar. Y Sofía los escuchaba con la atención de quien está oyendo su propia historia contada desde el otro lado. Hubo una tarde en que Álvaro le dijo que tenía la sensación persistente de que en algún momento de su vida había hecho algo que había importado a alguien, no en el sentido empresarial ni en el sentido de los proyectos grandes, sino en el sentido pequeño y directo de haber cambiado algo concreto para una persona concreta. Que esa sensación era de las pocas que tenía nítidas, aunque no pudiera ponerle imágenes encima. Sofía lo miró y no dijo nada durante un momento. Luego le dijo que esa sensación era exacta, que podía confiar en ella. La madre de Álvaro, Consuelo, vino desde Toledo en cuanto pudo y se instaló en un hotel cerca del hospital durante las primeras semanas. Era una mujer de 68 años, con el pelo blanco y la energía de alguien que ha criado a sus hijos con la convicción de que los problemas se enfrentan y no se rodean. Cuando conoció a Sofía en el pasillo de la cuarta planta, la miró con esa atención particular de las madres que llevan décadas observando a las personas que entran en la vida de sus hijos. Le preguntó de dónde era. Sofía dijo que de Toledo. Consuelo la miró un momento más y luego dijo que le sonaba su cara, que a lo mejor se habían cruzado alguna vez por allí. Sofía dijo que era posible, que Toledo no era tan grande. Y Consuelo asintió con la expresión de alguien que está convencida de que hay algo más, pero que no va a presionar para averiguarlo. Fue Consuelo quien, sin saberlo, dio el primer paso hacia la revelación. Una tarde trajo al hospital una caja con algunas cosas de Álvaro que había recogido de su piso de Madrid, ropa cómoda, libros que él le había pedido y un sobre con fotografías antiguas que había encontrado en un cajón y que pensó que podrían ayudar a estimular la memoria. Las fotografías eran de distintas épocas: Álvaro de niño, Álvaro en la universidad, grupos de amigos en distintos momentos. Álvaro las fue mirando una a una con Sofía presente en la habitación, que estaba recogiendo el material de limpieza sin terminar de marcharse porque la conversación los había detenido a los dos. En una de las fotografías aparecía una cafetería que Álvaro reconoció de inmediato con una intensidad que lo hizo detenerse. Dijo que eso lo conocía, que había trabajado allí.
que había algo en ese sitio que era importante, aunque no supiera todavía qué. Sofía miró la fotografía desde donde estaba y no dijo nada. Pero algo en su expresión cambió, y Álvaro, que la había estado observando durante semanas con la atención de alguien que compensa la falta de recuerdos con una presencia aumentada en el presente, lo notó. Le preguntó si conocía ese sitio. Sofía dijo que sí, que también había trabajado allí hace mucho tiempo. Álvaro la miró durante varios segundos, con esa intensidad de quien intenta forzar una cerradura que no cede del todo. Y dijo que eso era demasiada coincidencia para ser solo una coincidencia. Sofía dejó el material de limpieza apoyado en la pared, sacó la silla que había junto a la ventana, la acercó a la cama y se sentó. Y empezó a contar. Lo contó desde el principio, con la honestidad y la precisión de quien ha tenido 22 años para ordenar la historia en su cabeza y sabe exactamente cómo quiere contarla. Le habló de la noche de octubre con la lluvia, de las sillas subidas sobre las mesas, de haber estado llorando, intentando que no se notara, y de que él lo había notado de todas formas. Le habló de los libros de segunda mano y de los días en que había ido a recogerla al instituto. Le habló de su madre y del trabajo que él había conseguido para ella a través de un contacto que para Álvaro era probablemente un gesto menor y que para Pilar había significado el principio de una estabilidad que no había tenido antes. Lo contó todo, despacio, sin drama y sin adornos, solo los hechos y lo que habían significado. Álvaro la escuchó sin interrumpirla. A medida que ella hablaba, algo iba ocurriendo en su cara. No el destello repentino de los recuerdos que regresan de golpe, sino algo más gradual y más parecido al reconocimiento, como cuando la luz va aumentando poco a poco y las formas del espacio van haciéndose visibles sin que nadie haya encendido un interruptor concreto. Cuando Sofía terminó de hablar, se hizo un silencio que ninguno de los dos rompió durante un momento. Luego, Álvaro dijo que lo sentía, que sentía no haberla recordado. Sofía dijo que no tenía que sentirlo, que la memoria no era algo que uno controlara, y que además lo importante no era si él lo recordaba, sino que había ocurrido y que había importado. Luego dijo que había traído algo. Fue al bolsillo del abrigo que colgaba detrás de la puerta, sacó un objeto pequeño y lo puso en la mesilla junto a la cama de Álvaro. Era una pulsera de plata sencilla, delgada, con el brillo opaco de algo que ha estado guardado durante mucho tiempo. Álvaro la miró, la cogió, la sostuvo en la palma de la mano con una atención que no era solo la atención de quien examina un objeto, sino la de quien reconoce algo. Y entonces sí, sin que nadie pudiera haberlo predicho ni controlado, algo regresó. No todo, no con la claridad de un recuerdo completo, sino con la textura específica de las cosas verdaderas. El peso exacto de esa pulsera en la mano, que era el mismo peso que había tenido cuando la había sostenido antes, en otro momento y con otras manos, pero las mismas, y la certeza física e inmediata de que ese objeto había estado ahí antes, en ese mismo lugar entre sus dedos, en algún momento que ahora empezaba a tener forma. Dijo el nombre de su abuela, dijo que la pulsera había sido de su abuela. Sofía dijo que sí, él dijo que se la había dado a alguien. Sofía dijo que sí, y entonces la miró con una expresión en la que se mezclaban el asombro y algo parecido al reconocimiento real. No el reconocimiento de la cara, sino el de la persona, que son cosas distintas y que a veces tardan más en coincidir. Dijo su nombre. Lo dijo como pregunta y como confirmación al mismo tiempo. Sofía dijo que sí. La recuperación de Álvaro fue larga, como habían advertido los médicos. Los recuerdos de esa etapa de su vida volvieron gradualmente, no todos y no en orden, sino a retazos y con la irregularidad de los procesos que el cerebro gestiona a su propio ritmo sin consultar los calendarios de nadie.
Pero lo que regresó fue suficiente para que la historia tuviera forma, para que él pudiera sostenerla y entender lo que había significado para otra persona sin haberlo sabido en el momento en que ocurrió. Hubo conversaciones difíciles. Álvaro le preguntó a Sofía por qué no le había dicho quién era desde el principio, y Sofía le explicó que había necesitado tiempo para saber cómo hacerlo, que no había una manera obvia de decirle a alguien que no te recuerda que cambió tu vida hace más de 20 años, y que además había querido conocerlo tal como era ahora, sin la distancia que inevitablemente crea ese tipo de información. Álvaro lo entendió, aunque también le dijo que habría preferido saberlo antes, no porque cambiara nada sustancial, sino porque le habría gustado tener más tiempo para asimilarlo. Sofía dijo que tenía razón y que lo entendía, y eso fue suficiente. La amistad que fue construyéndose entre ellos durante esas semanas en el hospital tenía la solidez de las cosas que han pasado por algo real. No era la amistad de las circunstancias compartidas, aunque las circunstancias habían sido el catalizador. Era algo más parecido al reconocimiento mutuo de dos personas que se ven de verdad, con todo lo que cada una lleva encima, y deciden que eso merece tiempo y atención. Álvaro le preguntó por su vida, por cómo había llegado hasta donde estaba, por la fotografía y por su madre, y por todo lo que había ocurrido en los años entre la cafetería de Toledo y la habitación 412. Sofía se lo contó con la misma honestidad con que había contado lo demás, sin embellecer y sin quitar, y Álvaro escuchó con la misma atención con que ella lo había escuchado a él, que era mucha. Lo que ninguno de los dos nombró durante mucho tiempo, porque los dos eran personas que preferían que las cosas tuvieran raíces antes de darles nombre, era que, entre la gratitud y el reconocimiento, y las semanas de conversaciones reales en una habitación de hospital, se había instalado algo que no tenía exactamente el peso de la amistad, pero que tampoco tenía todavía la forma de nada más. Era algo nuevo, construido sobre algo muy viejo, y los dos lo sentían con la misma claridad con que se siente el aire antes de que cambie el tiempo. Álvaro salió del hospital 6 semanas después del accidente, con el brazo todavía en proceso de recuperación y los recuerdos todavía incompletos, pero con una estabilidad que los médicos consideraron satisfactoria. El día que se fue, Sofía estaba en su turno en la 4ª planta. Él fue a despedirse antes de bajar a las salidas. Le dijo que iba a volver, no al hospital si podía evitarlo, pero sí a Madrid, y que Madrid era una ciudad pequeña cuando uno sabe dónde quiere ir. Sofía dijo que Madrid era en realidad una ciudad bastante grande. Álvaro dijo que dependía del punto de referencia. Le devolvió la pulsera de plata. Sofía dijo que no, que era suya, que se la había dado él. Álvaro dijo que le gustaría que la llevara puesta, si a ella le parecía bien, no guardada en un cajón. Que llevaba 22 años en un cajón y que la pulsera merecía algo mejor que eso. Sofía la miró un momento. Luego se la puso en la muñeca por primera vez desde que la había recibido, y comprobó que le quedaba exactamente igual que había imaginado siempre que le quedaría. Meses después, en una tarde de primavera en que habían quedado para tomar algo en una terraza del barrio de las Letras, Álvaro le preguntó si recordaba exactamente qué le había dicho el día que se fue de Toledo. Sofía dijo que sí, que lo recordaba perfectamente, que le había dicho que algún día ayudaría a otras personas, igual que alguien la había ayudado a ella. Álvaro dijo que había pensado mucho en esa frase durante los meses de recuperación, que le había parecido una frase muy buena para alguien de 20 años, aunque ahora no estaba seguro de haberla pensado él o de haberla escuchado en algún sitio. Sofía dijo que no importaba de dónde viniera, que lo que importaba era que había resultado ser verdad.
Álvaro la miró con la expresión de alguien que está completamente de acuerdo con algo y que al mismo tiempo está pensando en otra cosa, y dijo que sí, que había resultado ser verdad de maneras que no había anticipado. Hay actos de bondad que uno hace sin saber exactamente por qué, sin calcular lo que van a producir, ni guardar un registro de haberlos hecho. Actos pequeños que en el momento parecen simplemente la respuesta correcta a una situación que está delante de uno y que piden algo. Y hay personas que cargan con esos actos durante años, que los convierten en combustible para seguir cuando las cosas se ponen difíciles, que construyen sobre ellos una vida que sin ese punto de apoyo inicial habría tenido que empezar desde un sitio más oscuro. La mayoría de las veces, esas dos personas nunca vuelven a encontrarse. Y cuando se encuentran, casi nunca es de la manera en que lo hicieron Álvaro y Sofía, en una habitación de hospital, con la memoria rota y una pulsera de plata entre las manos como única prueba de algo que había ocurrido en otro siglo, pero que seguía siendo completamente real. A veces el mundo tiene esa manera de redondear las historias que parecen incompletas. A veces las personas a las que ayudamos en silencio, sin pedir nada y sin esperar nada, son exactamente las que aparecen cuando el suelo desaparece bajo los pies. No porque el mundo funcione con esa justicia poética que nos gustaría que tuviera, sino porque las personas que aprendieron a estar presentes cuando alguien las necesitaba, lo hacen de nuevo. Es lo que saben hacer, es lo que son. Y a veces eso es suficiente para cambiar el rumbo de una historia que parecía ir en otra dirección. Si esta historia te ha llegado de alguna manera, si reconoces en ella a alguien que estuvo ahí cuando más lo necesitabas, o si tú mismo has sido esa persona para alguien, cuéntanoslo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar hoy que los gestos pequeños importan más de lo que parece en el momento en que se hacen, comparte esta historia con esa persona. Nos vemos en el próximo vídeo.